Bienvenidas y bienvenidos a la Academia SEM. Yo soy Norma Cecilia y el día de hoy vamos a ver la Revolución Mexicana. ¡Empezamos! Todo comienza con un señor llamado Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue presidente de México de 1876 a 1911. Sí, Porfirio Díaz fue presidente de México por más de 30 años. Únicamente de 1880 a 1884 gobernó Manuel González Flores, pero de ahí en fuera estuvo Porfirio Díaz como el presidente. A este periodo se le conoce como el Porfiriato. Y bueno, el hecho de que Porfirio Díaz gobernara el país le trajo muchos beneficios a México. Por ejemplo, hubo construcción de vías férreas y se trajo el ferrocarril. Esto hizo que el comercio creciera impresionantemente. Además, se trajo la energía eléctrica, hubo mucho apoyo a las artes y se hicieron muchísimos negocios con los estadounidenses. Ay, y entonces ustedes me dirán, pues qué bonito gobernó Porfirio Díaz, qué bueno que gobernó por más de 30 años. Es más, deberían de sacarlo ahorita de la tumba y que venga a gobernar México. Pues no, jóvenes, no, porque resulta que todo ese crecimiento y todos esos beneficios que tuvo México durante el Porfiriato únicamente beneficiaron a muy pocos, principalmente a los amiguitos, a la familia y a los más allegados de Porfirio Díaz, porque el 90% de la población mexicana vivía en una extrema pobreza. ¿Por qué? Porque resulta que Porfirio Díaz le dio las tierras de los mexicanos a muchos estadounidenses y los estadounidenses hicieron trabajar a los mexicanos esas tierras para enriquecerlos a ellos bajo unas condiciones muy pero muy precarias. Los campesinos trabajaban largas jornadas, los maltrataban, no tenían derechos, eran castigados si demostraban descontento y vivían sujetos a las tiendas de raya. Esto de las tiendas de raya consiste en que a los campesinos no se les pagaba con dinero, sino con vales. Y esos vales únicamente los podían canjear en la hacienda donde trabajaban. Es decir, que esos vales no eran válidos en otras haciendas. Entonces únicamente podían comprar en la hacienda donde trabajaban. Y los productos que ahí les vendían estaban sumamente caros que no les alcanzaba para poderlos pagar. Entonces tenían que pedir prestados, se endeudaban para poder adquirir los productos que necesitaban. O sea, algo pero muy horrible. Evidentemente, por toda esta situación, los campesinos estaban hartos de que gobernara Porfirio Díaz. Sin embargo, y sorpresivamente, no solamente ellos estaban hartos, sino también las clases altas. Así que por toda esta presión, Porfirio Díaz en 1908 dijo en una entrevista que entendía que el país necesitaba un nuevo presidente y que pues estaba dispuesto a que se hicieran nuevas elecciones para que llegara un nuevo presidente. Así que empezaron a surgir varios personajes que querían llegar a ser candidatos para la presidencia, entre uno de ellos Francisco I. Madero. Francisco I. Madero era un hacendado muy rico, pero a diferencia de todos los demás, él sí trataba muy bien a sus trabajadores. Además, escribió el libro La sucesión presidencial de 1910, en donde criticaba todos los problemas sociales que habían surgido durante el Porfiriato. Por otra parte, hizo muy popular la frase de sufragio efectivo, no reelección, en donde invitaba a que ningún presidente debía reelegirse ni ocupar el poder por muchos años. Con todo esto se hizo muy popular y muy querido por la gente. Así que para abril de 1910 se convirtió en candidato para luchar por la presidencia. ¿Pero qué creen? Pues resulta que Porfirio Díaz, al ver que Madero estaba siendo muy querido por el pueblo, se dio cuenta que probablemente él iba a ganar. Así que manda a encarcelar a Madero en San Luis Potosí. Y ustedes me dirán, pues no que Porfirio Díaz dijo que ya iba a dejar la presidencia. Pues no, señores, nada más nos engañó, porque no, él no quería soltar la presidencia, así que encarcela a Madero. Y como Madero ya no estaba aquí, resulta que casualmente en las elecciones otra vez se vuelve a quedar con la presidencia. Qué conveniente, ¿no? Pero resulta
que Madero escapa de la cárcel y huye a Texas, en donde escribe el Plan de San Luis Potosí. El Plan de San Luis fue un documento escrito por Francisco I. Madero el 5 de octubre de 1910, en el cual desconoce a Porfirio Díaz como presidente y llama al pueblo mexicano a levantarse en armas para derrocar a Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. Por eso en México celebramos el 20 de noviembre como conmemoración de la Revolución Mexicana. Y pues bueno, este plan sí surtió efecto, porque en México muchas personas se levantaron en armas para derrocar al presidente Porfirio Díaz. Es más, se formaron varios ejércitos. Uno de ellos fue el comandado por Francisco Villa, el comandado por Pascual Orozco y el comandado por Emiliano Zapata. Francisco I. Madero lideró a todos estos ejércitos y juntos fueron a hacer una batalla a Ciudad Juárez. Allí, Porfirio Díaz ya se sintió derrotado y decide firmar el Tratado de Ciudad Juárez. El Tratado de Ciudad Juárez fue un documento que se firmó el 21 de mayo de 1911 entre Porfirio Díaz y todos los revolucionarios, en el cual Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y se va a Europa. Además, se convoca a nuevas elecciones libres para elegir al nuevo presidente. En las elecciones para ver quién era presidente de México compitieron Francisco I. Madero contra Francisco León de la Parra y obviamente ganó Francisco I. Madero. Francisco I. Madero prometió que una vez que fuera presidente iba a mejorar la educación, separar la iglesia del Estado y regresarle sus tierras a los campesinos. Sin embargo, Francisco I. Madero no les regresó sus tierras a los campesinos y este hecho hizo que se molestara mucho un revolucionario a quien solo le interesaba que les regresaran las tierras a los campesinos. Y este revolucionario era Emiliano Zapata. Enojado, Emiliano Zapata decide redactar el Plan de Ayala en noviembre de 1911. En el cual se exige la salida de Madero de la presidencia y se convoca a levantarse en armas al pueblo para que Madero salga de la presidencia. El Plan de Ayala también surte efecto y se levantan en armas para derrocar de la presidencia a Francisco I. Madero, tanto Emiliano Zapata, Francisco Villa y Pascual Orozco. Sin embargo, Madero manda a Victoriano Huerta a detener a estos tres revolucionarios y sí logra detenerlos. Sin embargo, aunque a ellos tres los detienen, habían muchas otras personas que no querían que Madero estuviera en la presidencia. Así que durante todo el año de 1912 estuvieron haciéndose muchas batallas que buscaban quitar a Madero de la presidencia. Como les comentaba, durante todo el año de 1912 hubieron un montón de batallas en las cuales se intentaba quitar a Madero del poder, pero ninguna tuvo éxito. Sin embargo, en 1913 sucedió algo que se llamó la Decena Trágica. La Decena Trágica fue una revuelta que duró del 9 de febrero al 18 de febrero de 1913. Fue organizada por Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y Bernardo Reyes. Su objetivo era llegar a atacar a Palacio Nacional para así poder quitar a Madero de la presidencia. Madero manda a Victoriano Huerta para defenderlo, pero Huerta traiciona a Madero al aliarse con Félix Díaz. Juntos arrestan a Madero para luego matarlo. En cuanto Madero muere, queda como presidente Pedro Lascurain, pero él únicamente fue presidente durante 45 minutos. Luego de esos 45 minutos se nombra como presidente al traidor Victoriano Huerta. Antes de continuar con el video, les invito a que si ustedes quieren recibir contenido de español, matemáticas, biología, física, química, historia universal, historia de México y geografía que les ayude para sus exposiciones, para sus tareas o para sus exámenes, se suscriban a este canal porque cada semana estoy subiendo videos que estoy segura que les va a ayudar para que entiendan súper bien los temas de la escuela y les vaya muy bien en sus materias.
Además, les invito a que me sigan en redes sociales porque aquí estaré subiendo también contenido que muy seguramente les va a ayudar. Así que ya lo saben, suscríbanse, es totalmente gratis. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, no estuvo de acuerdo con que se quedara con la presidencia Victoriano Huerta, así que decide redactar el Plan de Guadalupe. Sí, otro plan. El Plan de Guadalupe fue un documento escrito por Venustiano Carranza el 26 de marzo de 1913, en el cual se desconoce a Huerta como presidente, se llama al pueblo a levantarse en armas para quitar a Victoriano Huerta de la presidencia y se convoca a nuevas elecciones para elegir a un nuevo presidente. Cuando este plan sale a la luz, Emiliano Zapata y Francisco Villa nuevamente se levantan en armas y juntos con Venustiano Carranza hacen varias batallas para que Victoriano Huerta deje la presidencia. Sin embargo, ninguna tiene éxito. Y no es hasta el 26 de junio de 1914 cuando Francisco Villa ataca Zacatecas y se hace ahí una batalla tan intensa que es la que hace que Victoriano Huerta decida renunciar a la presidencia e irse del país. Cuando Victoriano Huerta deja la presidencia, el país queda hecho un tremendo caos, pues porque no había presidente. Así que Venustiano Carranza en octubre de 1914 organiza una convención en Aguascalientes para que se eligiera al nuevo presidente. Allí se reúnen villistas, carrancistas y zapatistas. Venustiano Carranza estaba súper convencido y muy confiado de que lo iban a elegir a él como presidente, pero no sucedió así. Eligieron a un tal Eulalo Gutiérrez y pues Venustiano Carranza se enojó muchísimo, hizo caprichos, se fue a Veracruz y ahí solito se proclamó como el nuevo presidente de México. Cuando Francisco Villa y Emiliano Zapata se enteran que Venustiano Carranza ya se había proclamado presidente, se reúnen el 4 de diciembre de 1914 en la Ciudad de México y allí deciden firmar otro tratado, el Tratado de Xochimilco. El Tratado de Xochimilco fue un documento que firmaron Francisco Villa y Emiliano Zapata el 4 de diciembre de 1914, en el cual lo único que buscaban era derrocar a Carranza. Tanto Emiliano Zapata como Francisco Villa querían quitar de la presidencia a Venustiano Carranza. Sin embargo, Zapata como que se centró más en las tierras, en regresarle las tierras a los campesinos, entonces como que Venustiano Carranza no lo vio como una amenaza, así que decidió centrarse en Francisco Villa. Y para ello, Venustiano Carranza manda a Álvaro Obregón a detener a Francisco Villa. Y Álvaro Obregón sí logra detener a Francisco Villa se retira de la batalla y entonces Venustiano Carranza queda completamente libre para hacer todo lo que él quería. Es así como Venustiano Carranza se va a la ciudad y comienza a organizar reuniones con el Congreso Constitucional en Querétaro. Así, el 5 de febrero de 1917 se promulga una nueva constitución. En esta nueva constitución se declara que México está compuesto por 27 estados y un distrito federal. Además, se hacen leyes de protección a los obreros, de educación pública y reformas agrarias. Además, en la Constitución se indica que los estados pueden elegir a sus gobernantes, siempre y cuando no sean villistas ni zapatistas. Posteriormente a que se promulga la Constitución, Venustiano Carranza es declarado oficialmente como el presidente de México. Aunque Venustiano Carranza ya era oficialmente el presidente de México, tenía mucho miedo de que Emiliano Zapata se levantara en armas y quisiera quitarle la presidencia. Pero la verdad es que Emiliano Zapata no le interesaba eso, él nunca quiso el poder, nunca quiso ser el presidente, lo único que le importaba es que le regresaran sus tierras a los campesinos. Aún así, Venustiano Carranza tenía mucho miedo y decide mandar a un tal Guajardo a asesinar a Emiliano Zapata. En 1920, luego de que Venustiano Carranza ya tenía algunos añitos en la presidencia, resulta que dos personas, Ignacio Bonilla y Álvaro Obregón, deciden redactar un plan, el Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta fue un documento que se redactó en 1920 y lo único que pretendía era derrocar a Carranza.
Se levantaron en armas y Carranza intenta huir, pero lo matan en Puebla. Una vez que matan a Carranza, quien se queda en la presidencia es Álvaro Obregón. Listo, chicos y chicas, esto es todo por el video de hoy. Sé que el tema de la Revolución Mexicana es un tema que parece muy repetitivo. Hay un presidente y no lo quieren quitar, y luego que se queda ese, y luego no lo quieren y lo quieren quitar, y un montón de planes y un montón de tratados. Sé que es un tema, pues como les digo, bastante repetitivo, pero espero que todo lo que les haya compartido les haya sido de mucha utilidad y sobre todo que lo hayan comprendido. Es muy bonito conocer nuestra historia y saber por qué motivo estamos celebrando en la actualidad diversas fechas. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse y regálenme un like. Nos vemos en la siguiente, chicos. Bye.